Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Se trata de uno de los retos del siglo XXI y del 2025 para la medicina, que no es más que todo lo que tiene que ver con la genética humana, con la medicina personalizada. Y la medicina personalizada, bueno, es una de las cosas que tenemos que refinar los médicos y empezar a hacer un diagnóstico más preciso y un tratamiento como un traje a la medida. Así que sin más, Roberto, ya hay varios médicos de por acá conectados. Estamos 11 de momento, con Tamara que acaba de entrar. Y bueno, te damos la palabra. Se irán incorporando el resto después. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias para ti, Dilú. Realmente para mí es un honor, un placer estar con ustedes y poder entonces compartir algunas de las experiencias relacionadas con Immunotec y cómo yo he podido vincular Immunotec con la medicina genómica personalizada. Bueno, realmente la conferencia de hoy está relacionado con la nutrigenética, la nutrigenómica y la nutrición molecular en la medicina moderna. Immunotec, su indicación personalizada. Y bueno, antes de comenzar, yo quisiera darle una mirada al reporte del año 2024 de la Organización Mundial de la Salud relacionado con las causas más frecuentes de muerte en este último lustro reportado por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, vamos a ver algunas de estas consideraciones. Aquí están las 10 causas de muerte más importantes relacionadas con el último lustro. Y aquí nosotros podemos evaluar las enfermedades cardiovasculares de naturaleza isquémica, la COVID-19, el infarto agudo de miocardio, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, las infecciones respiratorias agudas, el cáncer del pulmón, bronquio y tráquea, los procesos demenciales como el Alzheimer, la diabetes mellitus, las enfermedades renales, la tuberculosis. En ese orden son las causas de muerte, pero quiero llamar la atención en algunos elementos importante. Ejemplo, el cáncer de pulmón y de otros sitios del sistema respiratorio. En esta década de 2000 al 2019 hubo un ascenso importante. Encontramos ejemplos, las enfermedades demenciales, que también experimentó un aumento creciente, así como también la diabetes mellitus. Es decir, que independientemente de que sean la sexta causa, séptima, octava, son enfermedades que en los últimos tiempos ha habido un ascenso interesante en ese sentido. Si vamos a ver esto por regiones, en la región africana podemos ver las primeras 3 causas de muerte: las infecciones respiratorias. En segundo lugar, la malaria, no puede faltar. Todos sabemos que constituye un problema serio de salud. Sin embargo, fíjense cómo se mezcla con otras revoluciones epidemiológicas como el infarto y la tuberculosis. Realmente África tiene una mezcla en su cuadro epidemiológico, tanto de enfermedades infecciosas como enfermedades crónicas no transmisibles. En la región de las Américas, la COVID-19 como causa número 1. No es desconocimiento para nadie que la COVID-19 desató fuertemente a nivel de la región de las Américas las enfermedades cardiovasculares de naturaleza isquémica, el infarto, el Alzheimer, también como causas de muerte. En la región de África, fíjense cómo hubo un ascenso considerable del infarto agudo de miocardio del 2000 hasta el 2021, un ascenso considerable. También las enfermedades cardiovasculares isquémicas. En la región de las Américas, el Alzheimer, un incremento
del 2000 al 2019, luego hubo un descenso y una estabilidad del 2020 al 2021. Recordar que estos reportes de la Organización Mundial de la Salud es del último lustro, es decir, es el último reporte del 2024, pero recuerden que es hasta el 2021. Siempre hay una diferencia de 3 años. Cuando vamos a la región de Asia, del este de Asia, la COVID-19, por supuesto, en primer lugar, las enfermedades cardiovasculares isquémicas, el infarto agudo de miocardio y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y en la región europea, bueno, las enfermedades cardiovasculares isquémicas, la COVID-19, el infarto agudo de miocardio y las enfermedades de Alzheimer y otras demencias. Aquí vuelve de nuevo las enfermedades demenciales como el Alzheimer, tener un incremento exagerado del 2000 al 2019. Y las enfermedades hipertensivas, que aunque no se encuentran en los primeros 4 lugares, pero también ha habido un ascenso en esta última etapa. Así como la diabetes mellitus. Son diferencias sobre todo entre continentes. Entonces, ¿cómo resolver toda esta situación? ¿Cómo resolver este cuadro epidemiológico internacional? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo poder prevenir? ¿Cómo poder hacer medicina preventiva? Bueno, en primer lugar, tener en cuenta de que todas estas entidades, todas tienen una herencia multifactorial. Pues la unión de factores genéticos, ambientales, epigenéticos, y tenemos que hacer prevención desde el genoma. Tenemos que hacer prevención desde el genoma. Anteriormente se planteaba un gran mito que en estos momentos ya es un mito, pero cuando estábamos estudiando genética, nosotros aprendimos que nosotros no podíamos modificar la información de los genes, que lo que estaba contenido en los genes era lo que tenía que expresarse. Sin embargo, ya hoy se sabe de que cuando usted modula el ambiente, cuando usted actúa con un estilo de vida adecuado, usted puede modular la expresión de los genes a través de grupos metilos, acetilos, de los microRNA, que es lo que se llama epigenética. Por lo tanto, nosotros somos los máximos responsables de generar lo que se llama una epigenesia positiva, que es lo que está en el lado izquierdo de esta curva gaussiana. En esta curva gaussiana se encuentra la información genética. Todo el mundo tiene una determinada predisposición genética a determinadas enfermedades. Sin embargo, cuando usted es capaz de hacer ejercicio físico, nutrirse bien, disminuir el estrés, un estilo de vida adecuado, no practicar hábitos tóxicos, por supuesto, usted puede modular la expresión de genes a su favor. De lo contrario, si usted genera una epigenesia negativa, en la que perfectamente, si usted empieza a tomar medicamentos innecesariamente, existe un exceso de estrés, sedentarismo, obesidad, por supuesto, usted puede encender genes que normalmente tienen que estar apagados, o usted puede apagar genes que normalmente tienen que estar encendidos. O sea, usted puede generar mecanismos epigenéticos errados. Todo esto es importante tenerlo presente a la hora de hacer prevención desde el genoma, que todas estas entidades tienen un enfoque multifactorial. Sin embargo, ¿qué tienen en común todas ellas? En primer lugar, inflamación de mediano o bajo grado. Todas estas enfermedades hay una descarga de citoquinas proinflamatorias. En segundo lugar, una respuesta inmunológica baja, disminuida. En tercer lugar, un aumento de radicales libres, especies reactivas de oxígeno que son capaces de dañar a la célula, distorsionar todas sus funciones, provocar un daño celular severo. Y la acumulación de xenobióticos
o de endobióticos que normalmente por un proceso de detoxificación tienen que ser eliminados. Y todo esto condicionado por niveles bajos de una molécula que se llama glutatión, tanto el glutatión total como el glutatión reducido. Digo glutatión porque el glutatión es el antioxidante maestro por excelencia. Los otros antioxidantes que conocemos, sean enzimáticos o no enzimáticos, dependen del glutatión. Al final, los metabolitos intermediarios que se comportan como inestables tienen que ir a parar al glutatión para poder entonces eliminar todas estas especies reactivas de oxígeno. En ese círculo que está rayadito, en esa porción donde confluyen estos tres componentes, ahí donde está la génesis de esta enfermedad. Si nosotros pudiésemos en nuestro papel preventivo incrementar los niveles de glutatión, nosotros vamos a tener menos estrés oxidativo, podemos tener una respuesta inmunológica adecuada y podemos disminuir la inflamación de bajo y mediano grado. Y esto condiciona, por supuesto, una mejor calidad de vida. Pero nosotros no somos un producto poblacional, somos una individualidad. Entonces, las estrategias preventivas del siglo pasado que aprendimos en medicina, en este siglo son ineficientes e ineficaces. Esa es una realidad que nosotros debemos de tener presente. Y no podemos hacer prevención de todo para todos. Ya eso está demostrado. La práctica de ejercicio físico, evitar el sedentarismo, es verdad, son medidas que forman parte de la llamada prevención primordial o medidas de prevención primordial. Pero hay que hacer prevención particularizado, personalizado, de acuerdo a los factores de riesgo que presenta esa persona y de acuerdo a la información genética. Y eso es importante tenerlo presente. Y ahí fue el primer componente que yo aprendí y que concienticé, que nosotros no somos un promedio poblacional. Nosotros somos una individualidad con un genoma que, a pesar de tener un 99,9% de nuestros genes comunes, tenemos variaciones entre nosotros. Tenemos un 1% prácticamente de variabilidad. Y eso hay que tenerlo bien presente a la hora de hacer prevención. Entonces, el kit está en poner en práctica la medicina genómica personalizada. La medicina genómica personalizada considero que es la solución en este siglo de de la prevención de estas enfermedades, que se basa en la información genética de cada individuo, lo que permite un tratamiento individualizado, ya sea farmacológico y o nutricional. Pero para eso nosotros queremos conceptualizar algunos términos y queremos recordar cómo ha transitado la medicina durante toda esta historia. Nosotros, la medicina que aprendimos, de hecho, la que aprendió quizás la doctora Tamara, la que aprendió quizás otros colegas ya un poco mayores, fue la medicina curativa. Recuerden, la medicina curativa en la que el hospital era el centro más importante. Sin embargo, luego pasamos a una medicina preventiva, que fue la que yo aprendí, que procura predecir la probabilidad de aparición de una determinada enfermedad. Luego entonces practicamos la medicina preventiva, que es aplicar estrategias de prevención para evitar una determinada enfermedad. Pero aquí es donde nosotros estamos. No tiene sentido hacer medicina preventiva de todo para todos. Y es cuando, con el descubrimiento del genoma humano, es que se desarrolla la llamada medicina genómica personalizada, que es usar la información del genoma para predecir riesgos y prevenir enfermedades. Pero ya entonces esa medicina se convirtió en una medicina de precisión. ¿Por qué se llama precisión? Porque es adaptar el tratamiento médico, ya sea farmacológico, ya sea
nutracéutico a las características individuales de cada paciente, hasta llegar a la llamada medicina translacional, que es trasladar el conocimiento de la investigación genómica a la medicina asistencial. Y ya no es de conocimiento para todos que en los hospitales de muchos países perfectamente cualquier médico puede indicar una secuenciación de exomas, una secuenciación de exoma clínico o hacer una secuenciación de próxima generación, y ya en la historia clínica de un paciente perfectamente nosotros podemos tener el mapa genético de esa persona para ver la predisposición en este sentido. Entonces, cuando surge el concepto de medicina genómica personalizada, que es usar la información genética de un individuo para determinar riesgos, predisposición a determinadas enfermedades, para la opción de prevenir con niveles de prioridad. Y es la llamada medicina de las 5P. ¿Por qué? Porque es una medicina predictiva, porque predice, es una medicina preventiva, porque va a prevenir la aparición de consecuencias nefastas para la salud. Es una medicina proactiva. ¿Por qué se llama proactiva? Porque el individuo va a tomar medidas de acuerdo a la información genética. Yo lo estoy percibiendo en mi consulta. Yo le digo a ese paciente que usted tiene alteraciones en 5 de los 8 genes que tienen que ver con el metabolismo del ácido úrico, que usted tiene que disminuir el consumo de carnes, y ya esa persona de manera proactiva regula el consumo de carnes. Pero también es participativa. ¿Por qué razón? Porque hace partícipe a la familia en sentido general. Y yo he visto pacientes entonces que van a mi consulta por invitación de esta persona, e invitan al padre, a la madre, a los hijos, y pasan para realizarse un estudio de nutrigenética. Y es una medicina personalizada, porque de acuerdo a la información genética, así será bien las acciones médicas que podemos seguir. Pero todo esto tiene antecedentes. En la genética han existido momentos históricos importantes. Yo creo que todos los momentos históricos de la genética son importantes desde que Mendel descubrió las leyes de la herencia, pero yo considero que la era genómica fue lo que permitió despuntar a la medicina genómica personalizada, lo que tenemos en el día de hoy. Y quiero hacer referencia, ejemplo, al proyecto Genoma Humano, que comenzó en el año 1985 y que en el año 2003 nos permitió demostrar que tenemos 22.500 genes, y que fue gracias a la translacional Celera Genomics con sus máximos representantes, Craig Venter y Francis Collins, el hecho de haber tenido esta joya, que una de cada 300 bases entre todos nosotros nos diferenciamos en una base nitrogenada. Y esa es la base fundamental para poder entender la medicina genómica personalizada. Y fue lo que permitió dar lugar a las llamadas ciencias ómicas, a la genómica, a la transcriptómica, a la proteómica, a la metabolómica, y con ello a la epigenómica, a la farmacogenómica, a la nutrigenómica. O sea, esta era genómica condicionó las llamadas ciencias ómicas. Entonces, estimados colegas, estos conocimientos realmente han conducido a un cambio de paradigma, a una redefinición de conceptos que tenemos que prevenir desde la perspectiva del genoma. No nos queda otra alternativa. Y seguro que me van a hacer varias preguntas de que en cuanto a la accesibilidad, bueno, eso será otra conferencia, los enfoques éticos relacionados con esto. Pero sí es una realidad, no es ciencia ficción, de que lo podemos hacer desde el conocimiento de la genómica. Y retomando la frase de Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, retomando esa frase, se desarrolló una de las ciencias ómicas que aprovecha la información genética, que es la llamada nutrigenética y nutrigenómica, que forman parte de la llamada nutrición molecular. ¿Qué cosa es la nutrigenética? ¿Qué es la nutrigenómica? ¿Son términos parecidos? No son términos parecidos. Y es muy fácil. Cuando vamos de los genes a los nutrientes,
Eso se llama nutrigenética. Es decir, que de acuerdo a la información genética que tenemos, así nosotros tenemos que alimentarnos. Y eso justifica la frase de lo que somos, comemos. O diría yo, de lo que somos, debemos comer. Pero, ¿qué debemos comer? Si nosotros no conocemos nuestro genoma, mi pregunta es, ¿ustedes saben lo que realmente deben de comer? Ustedes realmente y todos hacemos estrategias de prevención y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero a lo mejor en una persona determinada tienen que exagerar en no consumir gluten o no consumir productos lácteos, porque es más severo, porque provoca daño en el microbioma intestinal. Entonces, ustedes realmente saben lo que deben de comer de acuerdo a la información genética. En ese sentido, tienen que hacerse una prueba genética. Pero existe la llamada nutrigenómica, que es como determinados alimentos pueden modular la expresión de los genes. Y se ha demostrado cómo determinados lípidos en las grávidas son capaces de modular la expresión de un gen que se llama FTO, que es el gen de la obesidad, y son las grávidas que tienen diabetes mellitus gestacional y al mismo tiempo tienen una macrosomía fetal. O sea, ahí vemos cómo un nutriente modula la expresión de un genoma. Entonces, eso fundamentada por la expresión somos lo que comemos. Entonces, de lo que somos comemos se encarga la nutrigenética y de lo que somos lo que comemos se encarga la nutrigenómica. Entonces, ¿qué estudia la nutrigenética? Estudia la influencia de las variantes genéticas, 99% condicionados por los llamados polimorfismos, a la respuesta de determinados nutrientes y también a la susceptibilidad de desarrollar una determinada enfermedad. O sea, que yo desarrollando la nutrigenética, yo puedo prevenir las enfermedades. Y existen múltiples perfiles para estudiar la nutrigenética, muy desarrollado Europa en este sentido, Estados Unidos. Y bueno, quiero agradecer la oportunidad que me dio España, el laboratorio de Eugenomics, la Universidad Católica de Murcia, para realizar nutrigenética con estos científicos que yo le estoy presentando acá. El doctor Juan Sabater, que tiene en estos momentos 90 años, y su hija, la doctora en ciencias, Ana Sabater, directora del Centro Eugenomics, que se encuentra en Barcelona, y que tengo la posibilidad con ellos de estudiar 51 genes del metabolismo y la nutrición. ¿Cuál es la estrategia metodológica que yo sugiero y que seguimos? Esta diapositiva no está en ningún libro, pero es lo que yo pienso hacia donde yo quiero ir. Y hoy la profesora Alma nos estaba dando una conferencia excelente y nos dejó una tarea y nos dijo, profesionalmente y en lo personal, ¿hacia dónde tú quieres llegar? Y bueno, ya yo tengo la tarea. Yo quiero llegar hacia a convertirme en un referente de la medicina genómica personalizada, a convertirme en un referente y a partir de ese momento, a partir de una estrategia metodológica que yo pueda desarrollar y se lo quiero presentar. Aquí tenemos al paciente que asiste a nuestra consulta y a ese paciente le tengo que hacer una historia clínica, un buen examen físico, no olvidar el método clínico y hacerle un perfil nutrigenético, el ELISE Genes, en este caso con los colegas de Barcelona, hacerle un estudio de microbioma intestinal, un estudio genético de microbioma intestinal y un estudio de 2 genes, que es también un perfil para estudiar los genes que tienen que ver con la detoxificación hepática y con la eliminación de xenobióticos. ¿Todo esto para qué? Para tener la caracterización genómica personalizada de esa persona. Y en base a esa información genética, entonces proponerle un cambio de estilo de vida personalizado, no generalizado, personalizado, más una nutrición personalizada, más un nutracéutico efectivo. Por lo tanto, en esta diapositiva estoy demostrando que sin los nutracéuticos, sin los alimentos moleculares e inmunológicos,
yo no puedo hacer nutrigenética, porque ¿de qué vale que una persona gaste 300 euros, 450 euros en un perfil nutrigenético si al final no le puedo proporcionar el alimento molecular que va a permitir burlar lo que genéticamente está condicionado? O sea, generar una epigenesia positiva. Y bueno, este perfil yo estudio 4 genes de los hidratos de carbono, 5 genes del metabolismo de los lípidos, yo estudio 8 genes de la vitamina D, del metabolismo de la vitamina D, que es un factor transicional para que se activen 150 genes. Yo estudio 2 genes del metabolismo de la vitamina B12 y B9. Yo estudio 5 genes de las intolerancias tanto a la lactosa como al gluten. Yo estudio 3 genes del control de peso, la regulación del peso y la saciedad. Yo estudio 6 genes que participan en el metabolismo de la cafeína y del alcohol. Estudio 5 genes de la inflamación tan importantes. Bien, estudio un gen para el hipotiroidismo funcional y estudio 3 genes para la hemocromatosis. Todo esto me permite realizar prevención, miren, de cuántas enfermedades, estimados colegas. Yo puedo hacer prevención en una persona sana de un síndrome de resistencia insulínico, de una diabetes mellitus tipo 2, de una obesidad, de una enfermedad del sistema cardiovascular, respiratorio, inmunológico, reproductor, del sistema nervioso central, de piel y cabello. Yo puedo prevenir la hiperhomocisteinemia y sus consecuencias, la osteoporosis, la hipocalcemia, la osteomalacia, la celiaquía, la intolerancia a la lactosa, las enfermedades de mediano y bajo grado de inflamación, como los accidentes cerebrovasculares, isquémicos, cardiovasculares, el cáncer, la obesidad, la osteoporosis. Miren cuántas enfermedades yo puedo prevenir y yo puedo quitarle del camino a una persona desde la perspectiva nutricional. Claro está, la nutrición es un solo factor determinante. A esto hay que asociarle otros factores que forman parte de la multifactorialidad de estas entidades. Yo puedo estudiar el microbioma intestinal, que es un hecho, es una realidad, porque sabemos que existe un eje microbioma, intestino, sistemas de órganos. Nosotros podemos tratar al microbioma, desde el microbioma, muchas afecciones, y ese es otro complemento. Bien, miren, aquí yo les pongo un ejemplo de un estudio genético de microbioma intestinal de un paciente, así es como sale. Y con esto, tratando las bacterias, yo puedo valorar el tipo de probiótico o prebiótico o simbiótico o posbiótico que yo le pueda dar de acuerdo a los taxones bacterianos que tenga esa persona. Y aquí yo le estoy mostrando, ejemplo, el resultado de un paciente en que se realiza un estudio de nutrigenética. Miren qué cosa más interesante, la caracterización de todos sus genes. Miren cómo sale, muy bonito, son 51 genes y ahí sale lo que está en rojo o en anaranjado, son los alelos de riesgo, los alelos, o sea, los genotipos de riesgo, y en base a eso entonces toda la estrategia preventiva. Ahora bien, no puede existir, vuelvo y repito, un asesoramiento nutrigenético sin la nutrición molecular. Y la nutrición molecular lo caracteriza el alimento molecular. Y entonces la nutrición molecular se refiere a cómo a través de alimentos de nutracéuticos, no suplementos, no se llaman suplementos, son nutracéuticos porque tienen un efecto farmacológico. Pueden modular que se enciendan o se apaguen determinados genes. Y en este sentido, entonces es importante conocer componentes bioactivos de los alimentos para evitar las enfermedades y tenemos que auxiliarnos de alguna empresa, tenemos que ser socios de alguna empresa, de algún centro de investigación que nos proporcione esto. Y ahí es cuando surge Immunotec. Porque con Immunotec yo tengo herramientas para hacer medicina genómica personalizada. Immunotec es un centro de investigación, estimados colegas, de ciclo cerrado. Yo no lo considero una empresa, no lo considero una compañía. Yo lo considero un centro de investigación de ciclo cerrado, con 55 años de investigación, más de 20 años de ventas internacionales. ¿Y por qué yo digo que es un centro de investigación? Porque se descubre o se
se crea en Canadá primariamente tras el descubrimiento revolucionario del doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchao en la década de 70, bien, de un producto, de un nutracéutico que se considera el producto estrella de la compañía, reconocido mundialmente tras 45 años de investigaciones, incluido en múltiples publicaciones científicas, llamada Inmunocal. Entonces, es un centro de investigación. Y sigue siendo un centro de investigación porque tenemos a una figura científica, el doctor Jimmy Goodman, que es la persona que más ha investigado sobre el glutatión a nivel mundial, autor de múltiples libros, de múltiples artículos científicos, aún sigue con nosotros, aún nos sigue deleitando con sus conferencias y aún sigue investigando en función de la salud de nuestra gente. Inmunocal está respaldado por científicos de renombre como este científico, Jimmy Goodman. Es la principal autoridad mundial de glutatión. Inmunocal está incluido en los principales libros de referencia médica de los Estados Unidos y Canadá, tanto el PDR como el CPS. Y ustedes lo pueden evaluar, lo pueden buscar. 23 estudios de referencia más 125 instituciones involucradas en su estudio, más de 78 patentes, más de 400 artículos certificados por Informed Sport y Clean Label. Bien. Y realmente es un suplemento de excelencia. Miren, yo hice una revisión sistemática por metodología Prisma, que pronto va a salir, y busqué con una palabra clave Cysteine Rich Whey Protein Supplementation or Inmunocal. Todos los artículos del 2000 al 2025. Porque para yo meterme en este proceso de Inmunotech, yo tuve que convencerme de qué se trataba Inmunocal. Y no por simple convencimiento de otras personas. Yo tenía que buscar los fundamentos de Inmunocal. Y miren, en la Biblioteca Virtual de la Salud hay 20 artículos. En PubMed hay 83 artículos completos de Inmunocal. En Cochrane Library, que es una base de datos nada más que para ensayos clínicos randomizados, hay 15 de esos 83 artículos, hay 15 ensayos randomizados, o sea, aleatorizados a doble ciega. Y ayer el distinguido profesor Cholkov estaba diciendo de la importancia de este diseño. No todo el mundo hace un estudio randomizado a doble ciegas, controlado, que eso es lo que ha faltado en la mayoría de los nutracéuticos para el tratamiento de pacientes autistas. En Dimension, sin embargo, que es una base de datos europea, hay 172 artículos que refieren palabras aisladas, pero hay 0 que refieren a lo que es el Cysteine Rich Whey Protection. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención a los colegas que se encuentran en la región europea. Y aquí están todas las enfermedades en las que se ha podido estudiar el Inmunocal. No los voy a mencionar, son muchas. Disfunción eréctil, diabetes mellitus tipo 2, Parkinson, accidentes cerebrovasculares, hepatitis crónica, cáncer, COVID-19, esclerosis lateral amiotrófica. Ahí está la relación de todas las enfermedades estudiadas del 2000 al 2025. Entonces, volviendo a este esquema anterior de los 3 aspectos comunes que tenían estas enfermedades que reporta la Organización Mundial de la Salud, determinados por niveles bajos de glutatión, hay una solución entonces para aumentar estos niveles de glutatión, y es a través de un suplemento, incrementando los niveles de glutatión, pero a partir de un precursor importante, que era llamada cisteína. Cuando 2 moléculas de cisteína se unen por puentes disulfuros, forman la cistina, que es lo que nosotros consumimos, o sea, nosotros nos suplementamos a través de la alimentación de las carnes rojas, las carnes blancas. Sin embargo, la cisteína tiene un gran problema. La cisteína se destruye por el sistema digestivo. Y como yo digo, el punto lento de la reacción química para la formación de glutatión está en la cisteína.
porque el glutatión es un tripéptido que está formado por ácido glutámico, glicina y cisteína. Nosotros tenemos ácido glutámico, tenemos glicina, pero la cisteína nosotros la tenemos que consumir, pero esa cisteína se degrada fácilmente y llega muy poca cisteína al interior de la célula. Y en la medida que envejecemos, esos niveles de cisteína están disminuidos y por lo tanto se compromete la síntesis de glutatión. Y al comprometerse la síntesis de glutatión, miren hacia atrás lo que aparece: inflamación, respuesta inmune baja, aumento de radicales libres y por lo tanto enfermedad, envejecimiento y todo lo que nosotros sabemos. Hay una solución para ello. Hay una solución para cortar esa cadena y es suplementarnos con Inmunocal, el nutracéutico estrella de la empresa. Porque Inmunocal tiene esas 4 funciones que forman parte de la palabra idea, porque actúa en el sistema inmunológico, en la desintoxicación, da energía, es un antioxidante, etc. Y aquí no solamente este centro de investigación se dedica a la producción y distribución de Inmunocal. Aquí nosotros podemos tener todos los productos que tiene esa empresa. Y cada uno de estos productos tiene sus funciones. Ejemplo, el Inmunocal azul es un aislado de proteína del sodio de la leche humanizada que contiene cisteína bioactiva. Es el nutracéutico de mayor valor biológico que aporta la cisteína, que es el precursor de glutatión. Y la ventaja es que usted no se va a suplementar con glutatión. Usted lo que va a condicionar que usted sintetice glutatión. Y el glutatión que verdaderamente sirve es el glutatión que sintetiza la célula. Y el Inmunocal lo que le va a proporcionar es el precursor cisteína para que esto ocurra. O sea, el punto lento de la reacción química. Existe el llamado Inmunocal platino, que tiene péptidos moduladores de citoquinas y tiene una fórmula moduladora de redox. Los péptidos moduladores de citoquinas reducen la inflamación, protege contra el daño celular, la salud ósea al prevenir la pérdida de calcio. Sin embargo, la fórmula moduladora de redox es una mezcla de minerales de citrato que ayudan a disminuir la acidez y apoyar el equilibrio natural del pH. Y encontramos otro tipo de Inmunocal, que es el Inmunocal Sport, para los que nos gusta practicar deportes, para los atletas, para los deportistas de alto rendimiento. Lo consumen muchos de los equipos, como es el equipo de fútbol de Barcelona, la Inter Miami, etcétera. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener la masa muscular, disminuye el dolor muscular, previene la lesión de los ligamentos, de los tendones, ayuda a la rápida recuperación, mejora la fuerza muscular y la resistencia. Yo quiero en esta diapositiva recordar la función de la detoxificación hepática, porque esto lo dimos en bioquímica. La detoxificación hepática está formada por 2 fases, por fase 1 y fase 2. La fase 1 es, los actores principales son genes que forman parte del complejo citocromo P450, que son genes que codifican proteínas que se encargan de producir perforaciones en esas moléculas para que cuando ocurra la fase 2, ya sea por conjugación de aminoácidos, por acetilación, por metilación, por glucuronidación, entonces ya esa sustancia se convierta en hidrosoluble y pueda eliminarse por el riñón. Tanto en la fase 1 como en la fase 2 actúa el glutatión. Por lo tanto, para mí, además, el glutatión de ser el antioxidante maestro, para mí el glutatión es un detoxificador maestro, porque está tanto en fase 1 como en fase 2 de la detoxificación hepática. Tenemos el Inmunocal Booster Verde, que es un complemento perfecto que nosotros lo podemos usar con los nutracéuticos anteriormente mencionados, porque refuerza los antioxidantes, aumenta la actividad de glutatión, aporta fitonutrientes, disminuye el estrés oxidativo, porque su composición es el llamado sulforafano, que es un activador del gen NRF2, que es el llamado factor de transcripción nuclear eritroide 2, que modula la expresión de otros genes que codifican proteínas que neutralizan las especies reactivas de oxígeno. El sulforafano es obtenido
del brócoli, de coliflor, y de eso está formando parte el Immunocal Optimizer o Booster Verde. Es enriquecido por más de 50 frutas y verduras orgánicas que aportan los fitonutrientes que nosotros necesitamos para garantizar la salud. De manera didáctica, yo los agrupé según sus funciones en nutracéuticos que actúan aumentando la energía y la vitalidad, nutracéuticos que actúan en la salud mental, bien, y así en grupos. En estos nutracéuticos que actúan aumentando la energía y la encontramos el Immunocal Booster anaranjado y el Extra Sharp. ¿Qué función tiene, ejemplo, el Immunocal Booster anaranjado? En este caso, es llamado Immunocal Booster Performance, contiene el catalítico del gen NRF2 y contiene 3 fuentes que ustedes pueden observar ahí de energía. En el día de hoy yo me estudié cada una de estas fuentes y es muy interesante. Hay extracto de hoja de té verde, extracto de grano del café verde y extracto de semillas de guaraná. Y eso va a traer como consecuencia sus acciones. Es una alternativa para dar energía en tan solo 15 minutos y dura 6 horas. Aumenta los niveles de glutatión, ayuda a activar los genes de la supervivencia y ayuda a disminuir la fatiga. Pero también tenemos el Extra Sharp, que tiene tanino, tiene saponinas, y tanto los taninos como las saponinas trabajan para enlentecer la absorción de cafeína de la guaraná que contienen, que proporciona energía por 8 horas. Tiene también equinacia, que la equinacia ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y reducir el estrés. Y entre otras acciones, ayuda a la pérdida de peso, el estado de alerta, promueve el rendimiento mental y físico, y lo podemos perfectamente utilizar en una consulta de obesidad de los tantos pacientes que asisten por esta razón. Tenemos también los nutracéuticos que actúan promoviendo la salud digestiva. Los agrupé así en la salud digestiva. Y ahí tenemos el Probio 3 más y el Check-Up. Los Check-Up es una malteada con 3 sabores de fresa, vainilla y chocolate. Su composición es un aislado de proteínas del suero de la leche concentrado de proteínas de leche y fibras prebióticas. Tiene esas 3 cosas. Y las acciones, formulado para el control del peso, aporta saciedad y por tanto controla el apetito, promueve una digestión saludable y óptimo para el control del peso. Tenemos el Probio 3 más, que es un simbiótico que está formado por 7 capas de bacterias benéficas. Está también formado por arándanos rojos, por 5.000 millones de unidades formadoras de colonias vivas y por fibras prebióticas. Todo esto condiciona, estimados colegas, que sea un simbiótico que promueva digestión favorable, propiedades antioxidantes por los arándanos rojos e inmunidad adicional, ayuda a prevenir infecciones recurrentes del sistema urinario, favorece un estado de ánimo positivo, ayuda a controlar intolerancia a la lactosa, mejora la absorción de vitaminas y minerales y, por supuesto, ayuda a la salud mental debido al eje microbioma intestinal cerebro. Existe otro grupo de nutracéuticos que son los que ayudan a la salud ósea. Y ahí tenemos el Calcium D, el llamado Sunray y la contralenta. El Calcium D se obtiene de forma natural de la leche, por lo que se considera un complejo mineral de leche. Además, contiene 400 unidades internacionales de vitamina D por cada ración. Proporciona todos los minerales necesarios para la nutrición de los huesos: magnesio, potasio, fósforo, hierro, zinc. Ayuda a fortalecer los huesos para prevenir la osteoporosis, mantiene dientes sanos, entre otros beneficios. ¿Qué decir de la contralenta? Suplementado por mi madre, que tuvo un cuadro de artritis muy severo y que gracias al Immunocal Platino y contralenta mejoró solo en 15 días. Está formada por la garra, es decir, una planta que se llama garra del diablo, que también se llama arpago. Es una planta medicinal con propiedades antirreumáticas, antiinflamatorias, analgésicas y antioxidantes. Muy buena esa planta.
Está formada por la glucosamina que se extrae de los cangrejos y el condroitín de las aletas del tiburón. Y eso es lo que condiciona apoyar a la salud articular. Por eso que Contralenta no se le puede suministrar a pacientes que sean alérgicas a los mariscos, porque la glucosamina se obtiene precisamente de ello. Está formada también o lo integra el metilsulfonilmetano, MSM, que proporciona el zinc, componente importante que forman parte de las articulaciones. También está el boswellia. Hoy estuve buscando sobre sus propiedades. Es una hierba de acción antiinflamatoria. Y también el boro, importante para el metabolismo del calcio. Miren cuántos componentes tiene un solo nutracéutico en función de la salud ósea. Y tenemos el Sunray, que ha sido uno de los últimos nutracéuticos espectaculares que ha salido por el Centro de Investigación Inmunotech, que en tan solo 4 semanas nosotros podemos elevar los niveles de vitamina D. Quiero comentarle algo, estimados colegas, una observación, pues yo estoy haciendo mi base de datos. El 100% de los pacientes atendidos por mí tienen mutaciones en los genes, en más del 50% de los genes del metabolismo del calciferol. Y según la literatura científica, el Homo sapiens va evolucionando hacia un déficit de vitamina D. Y la vitamina D está relacionada con 150 genes y por lo tanto con 150 funciones. De manera que el que explique o el que tenga presente la vitamina D para la salud ósea tiene realmente un enfoque muy reduccionista de las funciones y de la complejidad de la vitamina D. Y ahí está el Sunray disponible para él. Tenemos también los nutracéuticos que ayudan a la salud mental. Y ahí tenemos el PNT 200, bien, o el Seren T200, el Cogniva y el K21 más. En relación al PNT 200, ayuda a reducir temporalmente los síntomas del estrés psíquico y mental. Contiene la alfa-casozepina, que es un hidrolizado trixídico de caseína de leche. Es un decapéptido que promueve el sueño, produce actividad ansiolítica, incluso hasta anticonvulsiva, y ayuda para dormir y disminuir el estrés. Tenemos el K21 más, que está formado también por una mezcla de excelentes compuestos como la rodiola, que es un adaptógeno, por lo tanto reduce el impacto del estrés o ayuda a enfrentarte al estrés. La manzanilla, el alfalfa, las semillas de apio, el tomillo, y también por un complejo mineral de potasio, yodo, magnesio y boro. Ayuda a adaptarse al estrés mental y físico, disminuye la fatiga mental, ayuda al funcionamiento del tiroides y ayuda a formar glóbulos rojos. El Cogniva es un neurotrópico masticable, mejora la salud cerebral, mejora todas las habilidades cognitivas, presenta un precursor de la fosfatidilcerina que se encuentra, todos sabemos, en las neuronas y se ha utilizado en las enfermedades demenciales como el Alzheimer y otros trastornos neurológicos. ¿Qué decir del omega gen 5? El omega gen 5 es un antioxidante de quinta generación. Está formado por 5 componentes. La cúrcuma, que todos sabemos que aumenta el sistema inmune. La piperina, que está en la pimienta prieta, que permite una mayor absorción de la cúrcuma. La coenzima Q10, así como el omega 3. También se encuentra la vitamina E. Todo esto contribuye a la salud neurológica, cardiovascular, circulatorio, inmunológica y ayuda a mantener la salud cognitiva. ¿Qué decir de magistral? Magistral está formada por extracto de bayas de palma enana americana. Está formada por ginkgo biloba. Esa es la planta. Está formada por ginseng. Cada uno de estas plantas por separada participa en la disfunción eréctil y en aumentar la libido sexual. Está formada por damiana,
y por Muira Puama. Y todo esto ayuda a reforzar la salud de la próstata, pero también a mejorar el desempeño sexual. Por lo tanto, es útil para la disfunción sexual y para la libido disminuida. Con todos estos elementos, existen otros como el hiperresveratrol, pero bueno, siempre hay algo que se queda para su estudio individual. Yo antes de terminar, yo quiero hablar de dos casos clínicos de mi consulta. Una paciente joven con una dermatitis atópica severa, una dermatitis crónica prácticamente, visto por todos los dermatólogos en Portugal y en España, hasta que llegó a nuestra consulta. Le hicimos el estudio de nutrigenética y se vieron polimorfismo de 5 genes de los 8 del metabolismo de la vitamina D, 3 genes de los 5 mediadores de la inflamación y 4 genes de los 8 genes del metabolismo del ácido úrico. Por supuesto, nosotros no podemos modificar los polimorfismos, pero sí podemos modificar nuestra conducta y le trazamos una estrategia nutricional conjuntamente con suplementos de Immunotec. Y realmente en estos momentos ya esa joven no tiene la dermatitis crónica que no la podía, era insostenible vivir con esa dermatitis. El caso número 2 se trata de un niño autista de 11 años, obeso, muy obeso, pero ansioso, agresivo, con 17 genes mutados de 49, con ansiedad, agresividad, y entre los tantos resultados tuvo la mutación del gen FTO, que está asociado a un aumento del índice de masa corporal, una actividad enzimática reducida del gen de la metiltetrahidrofolato reductasa, 4 de los 8 genes del metabolismo de la vitamina D alterados. Y miren qué cosa más interesante. El gen ADORA2, que tiene que ver con el metabolismo de la cafeína, alterado. Por lo tanto, le dijimos a esa madre que no puede darle café. Y el gen de la lactasa, mutado con el genotipo citosina, y totalmente le suspendimos los productos lácteos. Y ya ese niño es otro. Y ese niño está más controlado. Y por supuesto, en estos momentos está suplementándose con Immunocal, que justamente ayer, después de la conferencia que recibimos del profesor Chorkov, le subimos de 1 sobre a 3 sobres diarios, debido al índice de masa corporal tan exagerado que tiene. De manera, estimados colegas, que estamos ante una etapa muy hermosa de nuestra profesión, que tiene que ver con la era genómica, aprovechar todos esos conocimientos para cambiar nuestra táctica de hacer prevención. Por eso que quiero en esta última presentación, en esta última slide, hablar y presentarles una frase de uno de los descubridores de la secuencia o de la estructura tridimensional del ADN en el año 1953, premio Nobel de Medicina, cuando él planteó: antes creíamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes. Yo digo que ahora creemos que nuestro presente y nuestro futuro no está en las estrellas, está en los genes. Y aprovechemos la bendición que nos da Dios de poder disfrutar este momento de nuestra vida, de nuestra etapa histórica de desarrollo de la humanidad, aprovechando a la genómica, aprovechando a la genética para hacer prevención desde los genes, a partir de los genes, y por supuesto utilizando herramientas de nutracéuticos como nos los da el Instituto de Investigación Immunotec. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. De verdad que es un mundo lo que aprendemos con sus conferencias. Y bueno, están en las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, abrimos los micrófonos. También pueden teclear las preguntas para el profesor responderlas. Sí, bueno, Tamara, que explique un poco cómo accedemos al Immunocal y a los medicamentos de la Immunotec y las posibilidades que brinda la compañía. Si quiere, Tamara, que lo ha mencionado en el mensaje. Buenas tardes a todos. No sé si me oyen. Bueno,
Felicitar al doctor Roberto por su excelente exposición, el entrenamiento sobre el uso de los nutracéuticos es a través de nuestro grupo y de todas las actividades que realizamos en nuestro grupo. Es decir, deben hacerse consultores o ingresar a la compañía y inmediatamente van a formar parte de esta hermosa familia Inmunotech. Tendrán cada uno de ustedes una página web desde donde pueden trabajar, donde tienen toda la información de cada uno de los productos. Hacemos entrenamientos semanales sobre el manejo de estos productos y el funcionamiento de la compañía. Y además de eso, contamos con una red de expertos en todo el mundo que semanalmente dan conferencias, webinares, hacen Zoom para explicar y detallar la composición de los nutracéuticos y el uso en cada uno, para cada uno de los propósitos. Así ustedes ya conocen el webinar del doctor Eduardo Cholkov, el webinar del doctor Jimmy Goodman y otros. Así que yo los exhorto, todos los que quieran, pues pueden ingresar a la compañía, dirigirse a la persona que lo invitó a este Zoom y ellos saben cómo hacerlo. Así que muchas gracias. Retomar la felicitación al doctor Roberto Lardoet, brillante su exposición, y al doctor Dilú por ser facilitador de esta excelente reunión. Gracias. Quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Sí, quería aprovechar la observación que hizo el doctor Dilú para manifestar mi interés en que esta ponencia de alguna manera esté entre los materiales de estudios de la compañía. Me parece que es un material de excelencia y además prácticamente excepcional por lo que se ha dicho. No sé extender esta preocupación a nuestros líderes, a la doctora Alma y al doctor Guillermo. Sí, Tamara, yo creo que Alma estaba presente, ¿no? Alma y Guillermo, les presento a Alma para los que no la conocen, la licenciada Millán, nutrióloga con experiencia de 30 años y en la compañía, igual que su pareja sentimental, esposo y compañero de vida, el ingeniero Guillermo Romero. Ellos son ejecutivos de la compañía Inmunotech y llevan 30 años en esta compañía. Así que los dejo con ellos. Adelante, doctora Alma. Sí, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación y la verdad impactada con el conocimiento y que ahora es mío también porque lo transmitió. Hace un rato hablábamos de cómo el conocimiento se comparte y se enriquece, ¿verdad? Y así es. Muchas gracias, profesor Roberto. Yo creo que es un gran material. Vamos a platicarlo con él para lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Y a que lo autorice, porque creo que sobre todo la gente se puede ayudar mucho con él, ¿verdad? Está muy didáctico y podemos todos aprender mucho, muchísimo. Yo sé lo que conlleva, yo sé el tiempo que lleva cada clic, ¿verdad? Que se da para enriquecer estas ponencias, estas presentaciones y agradecer el tiempo, profesor Roberto, para eso. Y aquí está Guillermo, estaba afuera, pero había mucho ruido afuera en donde él estaba y se unió aquí a la oficina. Listo, ahí está. Aquí estamos. Excelente presentación. Muy excelente. Y felicidades a todos los que se conectaron. Ya les dio un recorrido muy interesante, Roberto, de todo esto.
en fin, es como dicen, es la punta de un iceberg, porque hacia abajo hay muchísima información. Es cuestión de estarnos capacitando y estar aprendiendo todos de todo esto todos los días. No hay nada nuevo bajo el sol, pero si no lo empezamos a descubrir de manera individual, de manera independiente, nunca lo vamos a poder hacer integral, y de eso se trata, que hagamos todo esto de una manera integral, para que simplemente los pacientes, la familia, nosotros mismos, pues tengamos una vida larga y llena de bendiciones a través de toda esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay otras preguntas. No sé qué pasó con nuestra cámara. Quiero aclarar un aspecto importante. Sí. Y Tamara, la doctora Tamara me lo estaba recordando acá. No es esencial realizar un estudio genético para utilizar los productos Immunotec. Eso tiene que estar bien claro. O sea, no hace falta que uno tenga una caracterización genética para luego entonces utilizar los suplementos. Usted puede usar los suplementos independientemente de un estudio genético. Lo que pasa es que las personas que nos dedicamos a la nutrigenética y a la nutrigenómica, es una fortaleza tenerlo en nuestras manos. Perfecto, aclarado todo. Bueno, pues si no hay más preguntas, reiterar las felicitaciones al doctor. Gracias a Tamara, gracias a todos los que se conectaron. Por supuesto, las palabras de Alma y Guillermo siempre, cada día estamos apreciando más el valor de tenerlos a ellos en nuestra línea ascendente. Y bueno, un abrazo a Roberto. Muchas gracias a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bien, adelante. Adelante, Manuel. Sou Manuel, aqui do Brasil. Primeiro, parabéns ao colega Roberto, excelente explanação sobre o tema. Minha dúvida é o seguinte: esse produto aqui no Brasil já tem algum representante? As condições tem algum? Durante a explanação eu pensei muito nas legislações aqui do Brasil, porque realmente aqui no Brasil tem muito produto, principalmente ou melhor, tem um espaço muito grande, principalmente para a área de nutrição em academias, né? O pessoal gosta demais aqui no Brasil, usa muito essa questão de nutrição no Brasil, e me chamou a atenção isso. Então, se vocês souberem alguma coisa, se já tem alguém aqui trabalhando com isso aqui no Brasil, eu gostaria de saber. Depois eu vou procurar um pouquinho sobre a legislação brasileira, vou ver essas coisas todas, para ver a questão de importação, participação, como poderia ser. Todavía no llega la compañía a Brasil, porque tú sabes que este producto que se fabrica en Canadá y en los Estados Unidos es exportado directamente a 18 países en donde ya está la compañía presente, tanto en América como en Latinoamérica y como en Europa. En Europa está en varios países, pero todavía no llega allá a Brasil, que es uno de los países que nos encantaría que estuviera allá, lo conocemos y sabemos la cultura que la gente brasileña tiene acerca de su organismo, pero desafortunadamente la cuestión económica no está muy resuelta todavía en Brasil. Entonces, con el tipo de cambio que es muy irregular, no es posible hacerlo, pero esperemos que en un futuro cercano ya las autoridades de Brasil, el Ministerio de Salud allá en Brasil ya lo autorizó. Solamente estamos viendo la parte económica, porque mientras que la moneda, mientras que el real no esté estabilizado, es un poco difícil estar diciendo que hoy vale un precio y que mañana vale otro precio, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, como tú estás cercano a Portugal, podría haber alguien que en Portugal que te lo hiciera llegar, punto. Ese sería el puente más sencillo. O sea, el producto
por ser un suplemento alimenticio, un nutracéutico, es posible que alguien y Roberto que tiene ascendencia allí en Portugal, tiene un equipo ya trabajando en Portugal, él podría hacértelo enviar, ¿no? Sería cuestión nada más de que ustedes lo platicaran. Pero de momento, para este año no hay planes de aperturar ningún otro país. El último que se aperturó fue Alemania, fue Francia y fue Suiza. Entonces son los últimos países que se acaban de aperturar. Y tú sabes que cómo es complicado la logística para hacer llegar un producto con todas las de la ley y que está debidamente autorizado por la Federal Drug Administration acá en los Estados Unidos. Entonces eso nos da una garantía a todos los que estamos de una manera tomándolo de manera personal o recomendándole a toda nuestra familia en primer lugar y pacientes y conocidos. Perfeito. Obrigado. De nada, gracias. Perfecto. Bueno, pues nada, reiterar las gracias y bueno, hasta las próximas formaciones del grupo. ¿Bien? Hasta la próxima. Saludos a todos. Saludos a Muchas todos. gracias. Nuestra cámara se dañó, no sé qué pasó, se llenaron de colores. Agradecidísima Tamara, doctor Dilú y doctor Roberto, y gracias a todos por su interés. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.